Plan Estratégico de Prevención y Control de Dengue 2024-2025. El Ministerio de Salud de la Nación definió un plan estratégico para el abordaje del dengue, tanto para fortalecer las acciones de prevención, atención temprana y tratamiento adecuado de la enfermedad, como para afrontar el brote. Elegí prevenir.
de audio. Ahí estamos. Les recordamos, por favor, silenciar los teléfonos celulares durante la conferencia. Muchas gracias. ¿Estamos seguros? Bueno, buen día a todos. Perdón el retraso al horario habitual. En primer lugar, contarles que por motivos personales el doctor Mario Russo renunció a su cargo de Ministro de Salud de la Nación. Asumirá en su lugar el doctor Mario Lugones, un profesional de extensa trayectoria en el ámbito sanitario, enfocado en la docencia médica y en la investigación clínica, a quien, por supuesto, el presidente Milei y todo el gabinete le deseamos el mayor de los éxitos. Y desde aquí, por supuesto, el agradecimiento a Mario Russo por todo lo hecho durante esta primera parte del gobierno, desde el 10 de diciembre hasta el día de hoy. Así que un saludo para él y también todos los éxitos en lo que emprenda a partir de ahora. En otro orden de cosas, destacar, como lo ha hecho el ministro Caputo, que la economía ha llegado al punto Anker. Esto quiere decir que, dado que ya no se emiten más pesos y que el crédito privado está en sus niveles más altos, por lo que los bancos prefieren no renovar sus bonos para prestarle ese dinero a los ciudadanos. A 9 meses del desastre heredado en la Argentina, hoy se tiene lo que jamás se hubiese pensado, lo que era muy difícil de imaginar, dado el devenir del último siglo y nuestro triste historial, que es el déficit cero, la emisión cero, reservas
del Tesoro en pesos en el Banco Central y una inflación en vías de extinción. Por supuesto que esto explica la baja del tipo de cambio, del riesgo país y que estamos escuchando a los inversores más importantes del mundo hablar sobre Argentina y efectivamente ellos ven oportunidades en esta nueva Argentina. Este no es ni más ni menos que otro testimonio de las crisis, que de las crisis en la Argentina se sale con ortodoxia económica, no hay otra manera. Ocurrió en la convertibilidad algo que yo les comenté ayer, donde, la ortodoxia permitió con el plan de convertibilidad fulminar la inflación y recordemos que veníamos de una hiperinflación de los años 89-90. Ayer justamente le contaba cómo esa hiperinflación había llevado la pobreza de la Argentina del 20 al 47% y les hacía el paralelismo de cómo una hiperinflación hubiese hecho que con los niveles de pobreza que tenemos o que teníamos en la Argentina, es una hiperinflación de la que tanto hablamos y de la que tanto referimos y de la que tanto hemos explicado con números, hubiese generado que a la misma relación de crecimiento de pobreza con la hiper 89-90 hubiese generado una pobreza que nos hubiese llevado en torno al 95%, lo que hubiese sido claramente un desastre social que nos hubiese afectado absolutamente a todos. También ocurrió, y de hecho en los 90, después del plan de convertibilidad, costó 6 años volver a niveles de pobreza previos a esa hiperinflación. Por lo tanto, repito, es muy relevante que se haya evitado el proceso hiperinflacionario. También ocurrió en el 2002, cuando la ortodoxia económica dejó una herencia relativamente ordenada al expresidente Néstor Kirchner. De hecho, tal vez es una de las mejores herencias que ha recibido un presidente en la Argentina. En aquel momento se recibió con precios relativos corregidos, con los precios de los commodities en picos históricos, ustedes recordarán como es el caso de la soja, con superávit gemelos alcanzados en el 2002 y stocks suficientes que incluso han permitido pagar en efectivo la deuda con el Fondo Monetario, después que permitió o que se tomaron la atribución de tomar deuda con el chavismo, una tasa en torno al 16%, obviamente una decisión calamitosa y seguramente motivada por fines espurios. Y además tomaron en aquel momento el kirchnerismo el país con una inflación del 3,7%. A las vistas está todo lo que después hicieron con esa herencia. Cuando el socialismo dice que ellos nos vienen a salvar de la crisis, solo hay que enseñarles un libro de historia y allí se darán cuenta que después de una gestión ortodoxa y irresponsable vienen grandes periodos de crecimiento y prosperidad para los argentinos. Por todo esto es muy llamativo, que hoy sectores de la política se indignen con la pobreza, dato que conocimos ayer del último semestre, después de pasarse décadas dilapidando recursos de todos los argentinos. Es justamente por el índice de pobreza que se conoció ayer que Javier Milei ganó las elecciones. Es justamente por ese 52% de pobreza que los argentinos quieren un futuro mejor al presente lapidario que ha dejado años y años de política que solo le hicieron daño a la Argentina. Las mediciones trimestrales del SIEMPRO, que es el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de la doctora Petovelo, indican que la pobreza tuvo su pico máximo en el primer trimestre del año, donde llegó a prácticamente el 55%, 54,8%, y mostró un decrecimiento que llegó en el segundo trimestre al 51%. La recuperación estimada es del 3,8%, la pobreza
en los chicos de hasta 14 años se redujo en 1,3% entre el primer trimestre y el otro. Esto es importante marcarlo por un tema de, por supuesto, de tendencia. Ese pico del 54,8% de pobreza del que marcó el récord en el primer trimestre, arrastra claramente las consecuencias de la inflación del 211% que dejó el gobierno de Massa, iba a decir un acto fallido, el gobierno de Alberto Fernández, quien en plena campaña emitió 13 puntos del producto. Y esto no es menor, porque efectivamente hay que entender que el populismo daña, que el populismo mata, que el populismo compromete futuro, pero además que el populismo deja mucho trabajo por hacer en virtud de terminar con la pobreza en la Argentina. Y por supuesto que estos niveles de pobreza son absolutamente inaceptables, que son calamitosos y que son imperdonables para una clase política que durante 20 años se dedicó a decir que la patria era el otro y que lo único que les importaba era que el pueblo esté mejor, y lo único que hicieron fue despedazar todo por el aire, especialmente los indicadores sociales. Por supuesto que este delirio que describo de las últimas décadas ha terminado, el plan de estabilización está en marcha, la inflación está bajando y se ha evitado la hiperinflación, que a pesar de parecer o de pecar de repetitivo, evitó una de las mayores catástrofes sociales que se hubiesen conocido en la República Argentina. Así que a los responsables, a los que hoy hablan de pobres cuando no lo hicieron durante 20 años, a tal punto que los negaban, que hablaban de estigmatización de la pobreza o que hablaban de que teníamos menos pobres que en Alemania, yo los llamaría a la reflexión y a entender que son los responsables de este gran desastre que ocurre en Argentina y que, por supuesto, vamos a solucionar. Por último, contarles que el presidente de la Nación va a firmar un decreto que va a declarar a la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 9 de la Ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado. Como ustedes ya saben, Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que llevaron a cabo todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su reestatización en el año 2008, los aportes del Estado Nacional para cubrir el déficit de la compañía superan los 8.000 millones de dólares. ¿Por qué los argentinos, de los cuales nunca han viajado en su vida, deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente, la falta de empatía ha reinado en la Argentina durante años. Esta atrocidad también se refleja en su estructura sobredimensionada, que cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para volar 81 aviones activos, es decir, casi 15 pilotos por cada avión operativo, un número absolutamente excesivo, siempre comparándolo, por supuesto, con el promedio de la industria. Ustedes ya saben, porque lo he dicho en innumerables oportunidades, la cantidad de beneficios que gozaba la empresa o parte de la empresa a costas de una Argentina pobre, que van desde salarios, los traslados que lo he hablado acá, el pago del tiempo de traslado, beneficios en el día del cumpleaños, salarios garantizados mínimos, por encima de los que ofrece la industria, pasajes gratis, reprogramaciones pagas, límites en las guardias, uniformes y reposición de los mismos, bonos en dólares, condiciones de descanso absolutamente diferentes a las de la industria, periodos festivos, digamos, si tenían que trabajar en alguna fiesta se los compensaba con pasajes, comisiones obviamente prolongadas, pasajes por matrimonio del empleado, digamos, si se casaban recibían para la luna de miel pasajes gratis,
pasajes, además cuando tenían hijos, bueno, pasajes, si estaban jubilados seguían viajando a una mínima tarifa, pasajes para vacaciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, les repito, probablemente los primeros días de la semana que viene se va a firmar este decreto que pone a Aerolíneas la declara sujeta a privatización. Bueno, creo que esto es todo. Los escucho. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Muy bien, ¿vos? Bien, me alegro. Sofía Rojas para la Agencia Noticias Argentinas. Quería consultarle cómo se explica la foto del presidente ayer en el balcón, minutos después de que el INDEC publicara un nuevo dato de pobreza que alcanza al 53% de la población, y en particular al vuelco del mandatario que en campaña cuestionó de forma acertada para mí a la política por estar disociada de la realidad y desconectada de la gente. Digo, ¿no hay temores que estas gestualidades, no sé, la foto de ayer, el asado en Olivos, después del veto a la actualización de jubilaciones, puedan ser leídas de alguna forma como actos de frivolidad y que afecten a la imagen del presidente, que ya viene perdiendo algunos puntos de apoyo? Gracias. No, de hecho la nota de ayer o la jornada de ayer, el tiempo que se grabó aquí el programa y la recorrida que hubo estaban pautadas desde hace un tiempo. Así que no, y aparte cualquiera que nos conoce sabe que si hay alguien que no está disociado de la realidad es el presidente y todos los que conformamos el gobierno. Claro, la consulta en realidad era qué se buscó comunicar con la foto en el balcón después de este dato tan importante y alarmante, y a quién se le ocurrió no se buscó comunicar nada con eso, no, para nada. En política igual cualquier accionar comunica, digamos, Bueno, después de una situación y de un dato tan importante. Te respeto la lectura, pero obviamente era un recorrido que estaba planificado. Estaba planificado así. Sí, que bueno, fue ayer, pero era algo que sí que estaba planificado, correcto. Y entonces no hay temores de que este tipo de gestualidades afecten a la imagen del presidente, que ya viene perdiendo algunos puntos en el último tiempo. Bueno, pero en tal caso la imagen de un gobierno se hace por lo que uno va haciendo, por el camino recorrido y por los resultados. Y nosotros sabemos perfectamente hacia dónde vamos y perfectamente los resultados que no solo que queremos, sino que vamos a obtener. No afectan en nada entonces, la foto de ayer, el asado en Olivo. Bueno, eso no me lo tenés que preguntar a mí. Pero no hay temor, esa es mi consulta. No, por supuesto que no. Gracias. Gracias por los halagos en las redes sociales a mi tarea. No, me imaginé que íbamos a charlar de esto igual. Bueno. Está jugando muy bien su juego, digo, un gobierno que... No, yo no juego. Que viene de tener un 53% de pobres, de vetar la actualización de jubilaciones, de vetar incluso el financiamiento de las universidades, y aún así tiene buena imagen, hace muy bien su juego. Acá en el gobierno también lo valoran, digo. Repito, yo no juego. De todas maneras, te agradezco los halagos. Realiza muy bien su tarea. Casi a un año de las legislativas ya suena como candidato. Muchísimas No solo yo lo valoro. No sabes lo feliz que me hace que con quienes comparto todos los días, muchas veces momentos tensos o momentos donde, bueno, no revisten la calidad de una charla amistosa, me reconozcan mi trabajo. Por eso quería agradecértelo públicamente, más allá del tema de las redes de ayer. Así que muchísimas gracias. No hay por qué. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Te cambiaste el look. No, sucede que estuve una semana con bronquitis, entonces... No se nota. No, ahora estoy mejor, por suerte. Me alegro mucho. Yo también. Manuel, bueno, te tomo que la responsabilidad del 52.9% de pobreza en total, digamos, no la tiene el gobierno, pero supongo que sí puede aceptar que este aumento brutal tiene que ver con la política de shock. Y ahora trascienden medidas justamente para graduar ese shock. Entonces, mis preguntas son dos sobre este mismo tema. Primero, si puede leerse como una autocrítica, y la segunda, si nos puede dar precisiones en cuanto a cuáles serían esas medidas para graduar ese shock. Gracias, Manuel. No, por nada. A ver, vamos por partes. Primero, te agradezco la pregunta en virtud de que empezamos a entender el desastre
en el que la Argentina se viene manejando hace mucho tiempo, independientemente de, digamos, si la mayor responsabilidad estuvo en el gobierno anterior o en otros gobiernos o en los últimos 100 años. Así que te agradezco el comentario dentro de la pregunta. Por otro lado, nosotros entendemos perfectamente, a ver, acá nosotros tenemos bien en claro cómo se termina la pobreza, digamos, porque el mundo ya lo ha hecho y es básicamente con crecimiento, no hay otra manera de hacerlo. Vos cuando tenés una pizza, vos podés tener más o menos comensales, pero en tal caso a mayores comensales van a comer menos, si no agrandás la pizza. Nosotros entendemos muy bien que hay que agrandar esa pizza y eso es efectivamente crecimiento, no hay otra manera, no hay una manera mágica de hacerla. Lo que no implica que cuando asumimos, el presidente Milei dio una orden concreta que es, dentro del gran desastre que dejaron y con los pocos recursos que tenemos, lo que va a ser prioritario va a ser siempre el más vulnerable. ¿Por qué? Porque claramente cuando uno tomaba las mediciones de pobreza, ni siquiera la anteúltima, digamos, porque no la teníamos porque se conoció en marzo de 2024, sino cuando tomabas la anterior que teníamos disponible, que fue publicada en septiembre del año pasado, como cada septiembre y como cada marzo, vos lo que veías, y ya desde hacía mucho tiempo, es que la mayor pobreza estaba concentrada en los más chicos. De hecho, lo volviste a repetir ahora en el último informe. Entonces, toda la mayor ayuda está en línea con lo que nosotros consideramos el grupo más vulnerable, que son los chicos, porque básicamente son el futuro, digo, ¿no? O sea, a una persona, vos pudiste estudiar y pudiste desarrollarte y podés estar acá sentada charlando conmigo y podés comer todos los días y tener un sueldo, espero que decente, gracias a que efectivamente te pudiste educar, y si te pudiste educar también es porque de chica pudiste alimentarte, básicamente, ¿no? Suena muy obvio lo que digo, pero efectivamente los más chicos, para todos, son digamos, el grupo principal al que cuando uno no tiene los recursos suficientes es donde tiene que abocar lo poco que tiene. Por eso es que permanentemente anunciamos medidas para ese grupo de vulnerables. Casi todas, por supuesto, surgen del Ministerio de Capital Humano, que van desde políticas con la UH, comedores, planes sociales, etcétera, 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 porque entendemos la importancia de los chicos en la Argentina dentro de 20 años, digamos, ¿no? Dentro de 15 o dentro de 30. En lo que no... Ahí tal vez vos me hablás de... Se habla de que hay tarifas que Sí. iban a aumentar según el plan de shock que había dado el gobierno en los últimos meses, y que entonces ahora estas tarifas no serían así, no se darían con estos mismos aumentos. Es decir, que empiezan a trascender que en el tema gas, en el tema de electricidad, habría decisiones que todavía se quiere continuar el ajuste, pero en forma gradual. Entonces, mi pregunta es, primero, si esto se trata de una autocrítica, el que empiecen a aparecer este tipo de medidas, y segundo, ¿cuáles son esas medidas? Si ya están anunciadas oficialmente, okay. No. Ahí te entendí el punto. No, digamos, a ver, el camino está trazado y por supuesto que uno todos los días va corrigiendo y va haciendo si se quiere, esta autocrítica, ¿no? En realidad no es una autocrítica, sino que es analizar cada paso que damos y qué se puede mejorar. Ya lo de las tarifas ya ha pasado otros meses, yo ahora no recuerdo bien, pero creo que en julio ha ocurrido lo mismo, había un aumento pactado para julio o junio, bueno, no lo tengo fresco en la memoria, y no se hizo porque efectivamente digamos, el superávit que vos tenías financiero te permitía, dentro de tu equilibrio fiscal, respetarlo y no cargar durante ese periodo con un incremento de tarifas que podía absorberlo el superávit fiscal. Digo, eso se va manejando de acuerdo a la caja, como se conoce popularmente, que exista y de la cual disponga el ministro Caputo para hacer determinada cuestión de política en virtud de no recargar los bolsillos de la gente cuando puede extenderse un mes más. Pero eso se ha hecho en otras oportunidades, no es una novedad. ¿O no?
Bueno, Estas medidas no está, que empiezan a trascender, que están Ok, en varios ok. portales, en No está varios diarios. no hay ninguna decisión tomada. No, cuando esté la diremos, pero no hay ninguna decisión tomada. Buen día, Manuel. Miguel Miguel, Nicolich. ¿cómo andas? ¿Qué ¿Bien? tal? Muy bien, muchas gracias. Miguel Nicolich para Radio Rivadavia. Hace una semana el Papa Francisco denunció que un ministro de la actual gestión pidió coimas. 7 días después, ayer, un ministro renuncia. Esta mañana, colegas han relacionado precisamente este hecho que probablemente haya leído en los diarios hoy. ¿Qué tiene para decir el gobierno a propósito de esta relación que han establecido los colegas? Eso por un lado. Y ayer mismo, en el contexto de darse a conocer el alto índice de pobreza que padecen nuestros compatriotas, hubo un ministro que habló de DIP motosierra, profundizar el ajuste. ¿Cómo encaja esto entre una realidad y una política? Gracias. Bueno, a ver, con respecto a los corruptos se los echa. Los corruptos no renuncian, a los corruptos se los echa. Y en el caso del doctor Russo, a quien le acabo de agradecer, hemos tenido una gran relación, incluso desde lo personal con él, renunció por motivos estrictamente personales y que se los deben preguntar a él. Yo no soy quien sea el que deba explicar cuáles son sus motivos personales. Así que no, de ninguna manera hay un tema de corrupción que esté relacionado entre alguna frase que pudo decir el Papa sobre algún gobierno y la visita de la ministra de Capital Humano con el episodio de renuncia del ministro Russo. Así que no tiene absolutamente nada que ver. Perdóname, la segunda pregunta que me habías hecho. En el contexto de darse a conocer el alto índice de pobreza que afecta a gran parte de los ciudadanos que pueblan el suelo argentino, ayer un ministro habló de... Perdóname, sí, lo de la DIP motosierra. Bueno, todos sabemos, el ministro es Federico Sturzenegger, para ponerle nombre y apellido, digamos, a la frase. El ministro todos sabemos que está abocado a una enorme tarea que la empieza a implementar ahora, pero que la viene estudiando hace mucho tiempo, te diría años, porque de hecho yo he hablado hace mucho tiempo con él de todo lo que tenía en la cabeza, si en algún momento le tocaba ejercer algún cargo donde pudiese encargarse de algunas cuestiones de desregulación de la economía y de desburocratización de la economía. Y me parece que, me entiendo yo, habría que preguntárselo al ministro, pero creo que fue en línea con eso, ¿no? Con, bueno, el gran ajuste ya se hizo, el gran recorte de cuestiones que no condecían que no eran compatibles, como vos decís, con un país con estos niveles de pobreza, gastos absolutamente, no solo superfluos, digo, sino que estaban bañados de sospechas de corrupción, que mismo muchos están judicializados, y que, bueno, que hoy ese ajuste va a ser mucho más, si se quiere, área por área en términos quirúrgicos, ¿no? Pero yo ya lo dije, incluso antes de la existencia de Federico Sturzenegger como ministro, para nosotros la motosierra no tiene fin, digamos. La motosierra para nosotros es un concepto para la eternidad, digamos. Todo lo que vayamos pudiendo recortar, lo vamos a ir recortando hasta el último día de nuestra existencia en este gobierno. Así que me parece que pero te repito, hay que preguntárselo a él, pero entiendo porque lo conozco y porque trabajamos juntos, como con todo el resto del gabinete, que en su magnífica tarea que está llevando a cabo, bueno, él va rinconcito por rinconcito buscando qué le complica la vida a los argentinos, cómo desregular más la economía, cómo desburocratizar el Estado, porque detrás de eso, más allá de que se busca que sea simple, que los argentinos puedan vivir de manera más simple, más libre, más ordenada, es también, pero por sobre todo más libres, que económicamente tenga una repercusión, que es mayor inversión, mayor deseo de invertir, de arriesgar, de contratar.
De hecho, bueno, la reforma laboral o la reglamentación de la reforma laboral va en esa línea y todo lo que hace el ministro va efectivamente en esa línea. Así que me parece que un poco eso es lo que te puedo traducir de lo que sé que piensa el ministro. Después, qué quiso decir puntualmente con la el DIP motosierra, bueno, después no lo sé. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Pablo Lapuente para ¿Cómo Letra andás? P. Muy bien, gracias. Para seguir un poco con la pregunta de Nicolich también, ¿no evalúan en estos 9 meses de gestión una suerte de falla en la gestión o en el gabinete, teniendo en cuenta que con la salida de Russo, por temas personales, se suman cerca de 50, 55 funcionarios en distintas áreas? En salud particularmente también ya habían renunciado otros 2 funcionarios relevantes, Rodríguez Chiantore, Andrés Escarci, pero los puedo mencionar también en jefatura de gabinete, en seguridad también secretarios relevantes, y eso se debe también a alguna falla en la gestión, se hace una suerte de autocrítica sobre eso. Y tomando un poco también tu introducción, tomando, si querés, como válido un poco la herencia, el desastre que fue el gobierno también de Alberto Fernández en materia económica, pese a eso, de todos modos, la pobreza y la indigencia de este gobierno, si pretenden hacerse cargo también de ese incremento, de ese salto de cerca de 13 puntos desde que asumieron en diciembre hasta ahora, y si de todos modos con respecto a esos índices pretenden continuar con el ajuste sobre los que menos tienen. Gracias. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, no, a ver, nosotros desde el momento 1, de hecho hubo otros funcionarios que se han ido, digo, solo por mencionarte algunos de los más relevantes, el ministro Ferraro, el ministro Pose, y te digo más, y se seguirán yendo, porque parte de un gobierno que quiere hacerlo mejor es buscar permanentemente en todas las líneas de gobierno a los mejores funcionarios. Así que no veo que tenga de malo que el presidente, en lo que a él le interesa de manera directa, a los ministros, a los secretarios, a los subsecretarios, que puedan ir definiendo y mejorando cada una de sus áreas. Así que todo lo contrario, me parece que es un valor agregado el que los funcionarios se puedan ir renovando. En este caso, la verdad es que Mario Russo renunció por temas estrictamente personales, por lo tanto, como lo puedo hacer yo en algún momento, cualquier otro funcionario, digo, un día tenés alguna cuestión personal o o cuestiones de otra índole que hagan que tengas que dar un paso al costado en el puesto, en el lugar o en la función en la que estás, y no hay nada mejor que eso, ¿no? Porque en definitiva los equipos me parece que se van mejorando precisamente aceptando los cambios, ¿no? Negándote a ellos. Y me parece que la lógica desde el 10 de diciembre ha sido esa. Y no veo, te repito, no veo que tenga de malo que un gobierno o un equipo de trabajo se vaya puliendo y vayan accediendo cada vez mejores hombres, mejores mujeres y mejores cualidades, si se quiere, en cada una de las áreas, de acuerdo a lo que cada funcionario considere. Así que no, todo lo contrario, más que autocrítica, me parece que es un valor agregado que tenemos. Con respecto a, perdóname, ¿qué me preguntaste de la pobreza? Para resumir, si se van a hacer cargo del salto de 13 puntos en la pobreza de los datos oficiales de ayer, y si de todos modos pretenden continuar con el ajuste sobre los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta que algunos otros datos también indican en los datos del INDE que cayeron salarios formales 17.9%, los informales también 25%, y la venta en supermercados cayó 12%. Bueno, no haces ni más ni menos que describir las consecuencias de 20 años de populismo. Todo de punta a punta lo que dijiste. Hasta te diría más, la confusión con la autocrítica porque se va un funcionario es la consecuencia de 20 años de destrucción. Nosotros tomamos el desastre y lo vamos a corregir y lo estamos corrigiendo. Digamos, pretender realmente, porque de hecho aclaré que los puntos de pobreza, los picos máximos de pobreza en el primer trimestre quedan incluso por encima del índice que marcó el INDEC ayer,
50 y casi 55% en el primer trimestre, lo marco precisamente para entender que veníamos del abismo total, del desastre total, y que efectivamente todo lo que estamos haciendo es en pos de lo que le contestaba Silvia, ¿no? Digamos, no existe la magia, ya lo decían en otras épocas. No hay magia, acá no hay magia, acá no hay decretos mágicos, acá no hay máquina de imprimir billetes que te garantice riqueza, y acá no hay todo lo que destruyó la Argentina, acá no existe. Y efectivamente entendemos, repito, y me parece válido que se entienda bien esto, vos sacás gente de la pobreza creciendo. Fin, no tenés otra herramienta para sacar gente de la pobreza, para mejorarle el ingreso a los jubilados, para que haya menos chicos pobres, para que desaparezca la indigencia, para que mejoren los salarios, para que baje el desempleo. No hay otra manera que no se haga un crecimiento. Esto se tiene que entender, y se tiene que entender bien claro. No hay manera de hacerlo sin crecimiento. Todo lo que te digan que se puede salir de esta situación sin crecimiento, imprimiendo billetes o diciendo alguna pavada en algún micrófono por televisión de algún populista que gobernó y que fue parte de este desastre, te está mintiendo. Como nos han mentido a todos durante un montón de años, durante décadas, y nos han llevado hasta donde nos llevaron. Y te repito, en la pobreza tenés la explicación de por qué la gente quiso cambiar y por qué la gente quiere otra cosa. Y yo no podemos creer cómo los responsables del desastre, y que saben que son responsables del desastre, descubrieron a los pobres. Porque esa es la sensación, ¿no? Que muchos de los que gobernaron la Argentina parece que descubrieron a los pobres sin entender cuál es la base estructural de esa pobreza, y sin entender que combatiendo al capital, decían, ¿no? Bueno, se les fue la mano, lo combatieron tanto que nos destruyeron a todos, y eso es lo que venimos a cambiar. ¿Algo más? Fabián, ¿cómo andás? Bien. Buenos días, Fabián Gualmán de FM La Patriada. Preguntarte con respecto, Golo, sobre el tema de la foto ayer en el balcón del presidente con Susana Jiménez, si no considerás que la gente no está viendo una foto de la casta en estos momentos, luego de conocido el índice de inflación, que se conoció en el mismo momento que la secretaria general de la presidencia, el jefe, Karina Milei, posteaba la foto suya con Susana Jiménez y el perro Thor. Si eso no fue una agresión directamente para los que no forman parte de la casta. Por otro lado, comentarte unas declaraciones de Salvia, el titular del Observatorio de la Deuda Pública, que dijo que en clave del tiempo uno podría plantearse qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Eso fue lo que dijo en referencia a la inflación. Y volverte a preguntar, porque realmente no logro comprender cómo un gobierno que asume en determinadas condiciones no se hace cargo de la herencia recibida pasado un año y sigue responsabilizando al anterior. Los gobiernos que han sido, como vos decís, populistas, en general, nunca negaron la herencia recibida y todo lo contrario, y dijeron nosotros nos hacemos responsables de aquí para adelante. Pareciera que los gobiernos liberales, lo hizo Mauricio Macri, lo hacen ustedes, no hacen lo mismo. Gracias. Bueno, tal vez el gobierno de Macri no fue estrictamente liberal, pero hecha esa aclaración, a tu primera pregunta la respuesta es no. A tu segunda pregunta con respecto a las declaraciones, no me corresponde a mí opinar sobre... bueno, sí, a ver, debe haber un montón de gente, de hecho probablemente vos seas uno que considera que en otros tiempos estábamos mejor. Bueno, no tengo mucho para decir a ese deseo. ¿Qué querés que te diga? Y con respecto a lo último, por supuesto imaginarás lo que pienso, ¿no? De eso. La verdad que a mí ver cómo se empobreció la Argentina durante 20 años no me permite decir a mí qué bien que estábamos cuando estábamos mal. No, la verdad que no.
La verdad que no me entra en la cabeza cómo se puede disociar lo que estamos viviendo en la Argentina con lo que se hizo durante las últimas décadas. No me entra en la cabeza. Con respecto a tu última pregunta, perdóname, ¿cuál fue tu última pregunta? Lo que te hacía referencia a que los gobiernos populistas, como vos decís, cuando llegan a la Casa Rosada, plantean que se hacen cargo independientemente de la herencia y se hacen responsables de lo que pasa de ahí en adelante. Ustedes no se están haciendo responsables. Claro, bueno, no, en realidad está buena la pregunta, me gusta. Cualquier gobierno asume con una herencia, a veces mejor, a veces peor, en nuestro caso una herencia catastrófica. Y de hecho, en nuestro caso, entendemos, y lo hemos dicho públicamente, no hubiese existido otra posibilidad, digamos. Uno efectivamente pudo ganar las elecciones como lo hizo el presidente Milei, en parte gracias a lo que le venía diciendo a Pablo, tema de estos índices brutales de pobreza, pero también a otro montón de cuestiones, ¿no?, que hicieron que la gente haya leído esa devastación que estaba ocurriendo en la Argentina y efectivamente haya elegido otra cosa. Por tanto, creo que fuimos de los gobiernos que asumieron con mayor conciencia de lo que estaban recibiendo, porque efectivamente fue parte de lo que nos llevó al poder. Y claramente, a partir de ahí, el mismo 10 de diciembre empezás a trabajar para corregir todos los desastres. Lo que no implica que... Bueno, de hecho, mirá, históricamente los presidentes... Porque vos me hablás o me hacés, si se quiere, alguna observación con respecto a la herencia recibida y de qué te haces cargo y de qué no. Y nos pasamos 20 años escuchando el neoliberalismo y lo que pasó con Menem, cuando encima los que te lo decían eran los que habían votado las privatizaciones, pero se quejaban de las privatizaciones. O sea, eran hasta inconsistentes en echarle la culpa al anterior. Nosotros describimos la herencia, la seguimos describiendo y somos perfectamente conscientes de qué es lo que se ha hecho en la Argentina y cuáles fueron las consecuencias, y lo estamos corrigiendo. Acá no pasa por hacerse o no, a ver de qué partecita te haces cargo, de qué partecita no. Nosotros vinimos a corregir el desastre que dejaron. Y realmente, suponer que un país empobrecido es responsabilidad de este gobierno es infantil, es absolutamente infantil. Algún día me voy a dedicar a describir toda la devastación, porque la voy describiendo de a pedazos, ¿no? Y la verdad es que hay que enfocarse en eso, en que estamos haciendo todo para corregirlo y vos, Fabián, sos de los que dentro de algunos años se va a sorprender de lo que vamos a haber hecho con la Argentina y de lo bien que vas a estar vos y tus hijos, si es que tenés. Te lo puedo asegurar. Sí, tengo hijos y espero que sea así por el bien de todos, no solamente de mi familia. Obviamente, por supuesto. Pero independientemente de eso, yo no digo que no estábamos mal antes, te lo reitero. Yo digo que ustedes no se hacen cargo a 9 meses de que el resultado y la situación económica actual es pura y exclusiva de lo que están llevando adelante. La DIP Sierra o la reforma del Estado. Es que efectivamente estos niveles de pobreza son responsabilidad de 20 años de populismo. Última pregunta. ¿Has vuelto? Sí, he vuelto. ¿Te cortaste el pelo? Sí, me corté el pelo y tomé un poco el sol. Y vi un poco a la familia y me mandaron mucho... Qué linda vida la tuya, ¿eh? Bueno, a base de trabajar. Y me dieron recuerdo para usted, porque no sé si es consciente, se ha convertido en un fenómeno viral en España, como el señor presidente Milei. No sé si es bueno o malo, pero te agradezco el comentario. Es bueno, porque allí en España se está teniendo una buena visión de lo que está haciendo el presidente Milei y el ministro de Economía. De hecho, hay fondos de inversión y hay grandes empresas que en las próximas semanas y próximos meses comunicarán que vienen a Argentina. Precisamente le quería preguntar por eso, de parte de DATV y de la derecha diario. ¿A qué achacan que la gran mayoría de los medios de comunicación insistan en dar malas noticias sobre Argentina, insistan en culpar la pauta para comprar voluntades en medios de comunicación? Y la otra pregunta es, ¿qué le parece el cambio de posicionamiento ideológico del CEO de Meta, Mark Zuckerberg,
que ha pasado de censurar en las redes sociales a reconocer tras su encuentro con Milei que estaba equivocado y declararse, según la revista Time, libertario, ¿no? Le hago esta pregunta justo cuando se acaba de aprobar, ¿no?, en Misiones una ley mordaza impulsada por el señor Rovira, donde aparentemente quieren censurar las redes sociales y donde habilita a un fiscal sin autorización judicial a quitar celulares, a meterse dentro de los dispositivos por temas de calumnias en redes sociales. Si les parece preocupante todo eso. Gracias. Bueno, arranco por el final. Toda censura me parece preocupante bajo cualquier circunstancia, en cualquier ámbito, y de hecho, bueno, nos hemos manifestado, me parece que en reiteradas oportunidades, incluso el presidente lo ha hecho en contra de la censura, porque en algún momento fuimos víctimas también, ¿no?, de esa censura. Vos te refieres a las redes sociales. Bueno, en las redes sociales te pasa en los medios tradicionales, donde un día no estás más, y te pasa también en las redes, donde o te bloquean las cuentas, o te atacan, o te atacan desde las propias empresas, ¿no? Si eso pasa, si eso llegase a pasar, claramente es un ataque a la libertad de expresión, y claramente estamos en contra. Nosotros estamos a favor de la libertad de expresión y de la libertad de opinión. Nosotros lo único que estamos en contra es de la mentira. Todo lo demás, la verdad es que nos preocupa. Incluso las críticas, al revés. Las críticas me parece que tenemos que aprender todos que las críticas suman valor y corrigen y enseñan. La mentira no, la mentira daña. Y después, si esa mentira se da por negligencia, por desinformación o por, vos lo llamaste pautero, la pauta que viene de algún rincón del Estado, bueno, habrá que ver cada caso en particular, ¿no?, y cada uno con su conciencia. Pero estamos siempre a favor de la libertad de expresión, y en las redes me parece que lo que han logrado las redes es democratizar un poco la opinión, ¿no? Porque hoy se pueden expresar todos. Hace un tiempo, cuando no existían las redes o cuando nadie les prestaba mucha atención, pues en realidad redes hay hace mucho, pero no hace mucho que se les presta atención, lo cierto es que cualquier persona en cualquier parte del mundo que se pueda expresar es súper importante, y que la voz del periodista del medio tradicional, que puede ser excelente, hiperprofesional y con la verdad absoluta o máxima, la verdad máxima, bueno, que sea una opinión más, y que del otro lado otros que nunca tenían acceso a eso puedan opinar en otros lados. Así me parece súper válido. Y te diría que cada vez que uno ve que se abren diferentes canales de streaming, sean tal vez con una ideología no tan con lo que uno comparte, pero siempre me parece que son buenas noticias, porque lo que hace es efectivamente democratizar la opinión, y aparte porque todos debemos escuchar todas las opiniones, ¿no? Porque si no quedas enfrascado en un lugar que no es sano para nadie. Escuchar siempre a los que te alientan y únicamente a ellos me parece que no es sano. Así que a favor completamente de que no se censure a nadie en ningún ámbito, en las redes sociales tampoco. Lo cual enlaza con la primera pregunta, que ha sido el sesgo ideológico, si hay sesgo ideológico o no. No lo sé, la verdad es que no lo sé cuál es la razón. Nosotros hace años que, independientemente del gobierno, e independientemente del presidente en su función de diputado, previo a eso explicábamos cómo había que sacar gente de la pobreza, cómo salía la gente de la pobreza, el crecimiento, los tiempos de la aplicación de una política monetaria, las consecuencias del déficit fiscal, las consecuencias del endeudamiento, las consecuencias de la política de la Argentina subsidiada. Bueno, y la Argentina fue avanzando en su decadencia, y hoy nos toca aplicar lo que efectivamente veníamos pregonando y por lo que la gente nos llevó, o lo llevó al presidente, no a mí, al poder. Y eso, si las consecuencias de la catástrofe argentina no la entienden, porque no la entienden, digamos, por alguna cuestión de falta de entendimiento, porque consideran otras razones. Si es por una cuestión de pauta, como le llamás vos, pauta oficial o propaganda oficial, o si es por, no sé, negligencia, bueno, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Nosotros tenemos bien en claro
hacia dónde vamos, bien en claro cómo sacar a la Argentina adelante y bien en claro por qué llegamos a este 50 y pico % de pobres. Y además porque entendemos... A ver, nos dejaron un país donde nos estamos planteando dejaron un país donde la mitad de la gente se plantea si llega a cubrir sus necesidades básicas. O sea, eso no se hace de un día para el otro, eso no se hace de un año para el otro. Eso se hace tras un montón de tiempo de malicia, de abandono, del mal manejo de la cosa pública. Probablemente esté cargado de ideología. A veces dudo, porque de acuerdo a la época, algunos están a favor de la privatización y del achicamiento del Estado, y después cambia la época y están a favor de la estatización y del agrandamiento del Estado, el Estado presente, la patria es el otro y todo lo demás. Así que dudo que sea estrictamente un problema ideológico, pero puede ser que sea un problema ideológico. Acá la única ideología que cuenta es, en definitiva, el crecimiento, la inversión, mejores salarios, con eso mejores jubilaciones y un país distinto al que conocemos. Lamentablemente, en la Argentina hemos pasado muchísimo tiempo con un país con cada vez mayor devastación, pero estamos confiados en que lo vamos a sacar adelante y que vamos a efectivamente mostrar una Argentina distinta, que es por lo que vinimos. Si no, no hubiésemos venido, te lo puedo asegurar. ¿Hacia Milei, de que ahora sí aplauda sus políticas? Yo realmente no conozco estrictamente cuál fue a través de su historia la visión de Mark Zuckerberg con el mundo, pero entiendo que siendo uno de los empresarios más importantes del mundo, teniendo una de las empresas con mayor capitalización del mundo y dirigiendo el emporio que dirige, me parece que es razonable que sea libertario, que sea liberal, así que no es más que puro sentido común. Así que bueno, si no lo era, bienvenido a las fuerzas del cielo, ¿no? ¿Listo? Muchísimas gracias.